el tema número 10. Ya nos faltan pocos temas para terminar la materia. ¿Cómo les fue en el examen? Hola. Bien, doctor. ¿Estuvo difícil o regular? Regular, diría yo, porque había algunas cosas que confundía mucho. Y ahora se ve todo, ¿no? Sí, doctor. Voy a entrar a la presentación. Ahora, ¿qué dice? Tema 10. Investigación cualitativa. Cualitativa, ya. Entonces vamos a trabajar con investigación cualitativa. Les decía que ya nos falta poco para terminar la materia. ¿Han revisado su práctica que les he mandado, las 5? ¿Han trabajado algo? Sí, doctor. La práctica 5, o la observación 5. Pero no me han devuelto porque yo tengo solamente lo que les he enviado. Ya, pero vamos a ver. Semana, doctor. Si les dije para la siguiente clase, como están en examen, les dije que vamos a hacer un alto en esta parte de la práctica, pero ya el próximo miércoles tienen que ya mandarme sus trabajos más avanzados. Pero vamos a ver esto en la parte práctica. Si se cortaría la comunicación, me mandan de inmediato a WhatsApp una nota. Yo lo tengo abierto. Que creo que no se va a cortar porque he cambiado. Estoy con algo más fuerte, con Internet que es mucho más, es mejor que el Internet en sí, porque es solamente conexión de cable. Bien, tema número 10, investigación cualitativa. Habíamos visto dos grupos o dos tipos grandes de investigación. Uno es la investigación cuantitativa, que es la que ustedes están trabajando, que está bajo el paradigma del positivismo, que son investigaciones de corte transversal y en el tiempo es retrospectiva. En cambio, las investigaciones cualitativas son también de corte transversal, pero de carácter de proyección. Entonces, vamos a ver. Está bajo el paradigma de la fenomenología y del constructivismo. Este tipo de investigación es muy interesante, bastante laboriosa, sí, pero los resultados que uno obtiene son muy buenos. Investigación cualitativa. Tenemos tipos de investigación y a la derecha, en otra casilla, 3 grandes grupos. Tenemos la investigación acción, la investigación acción participativa y la investigación etnográfica. La investigación acción tiende a hacer actividades, es más ejecutiva. Pongamos un ejemplo. Yo veo en una comunidad, por ejemplo, de que hay muchos casos de diarrea. Yo soy investigador, puedo ir visito o voy al lugar, porque esta investigación tiene que estar presente, el investigador y los investigados, en esta investigación cualitativa. Y me voy al hospital y la primera causa de consulta, de patología, son las diarreas. Entonces, lo que hago es decir muy bien, voy a hacer una investigación. Como digo, voy a hacer una investigación. Le digo, por favor, me van a prestar a ustedes todos sus datos estadísticos, que yo voy a elaborar una investigación que al final les voy a dar los resultados. ¿Qué hago? Empiezo a trabajar con toda la documentación que me dan.
y veo que la primera causa de la diarrea es por consumo de agua contaminada. Sigo investigando y veo que ellos recogen agua, que la comunidad recoge agua de las norias, otros tienen en los ríos, otros tienen acequias, otros coleccionan agua de la lluvia, y esa agua la utilizan para consumo. Y esa agua la utilizan también para hidratarse, o sea, para su vida diaria. Yo sigo haciendo mi trabajo de investigación y después de unos 3 meses que dura mi investigación, reúno a las autoridades y les presento mi trabajo. Les digo, miren, este trabajo es producto de una investigación y he investigado y he visto de que se concluye en esta investigación que las diarreas se deben al consumo de agua contaminada. Porque ustedes no tienen un sistema de agua limpia, peor un sistema de agua potable. Por lo tanto, para evitar que los niños tengan diarrea, que esta no sea la primera causa de consulta, les recomiendo, como está aquí en este documento de Dios que estoy entregando, de que se debe construir un sistema de agua, que sería una de las soluciones, un sistema de agua que puede ser, ustedes pueden ver qué agencia les puede ayudar o qué nivel de autoridades les pueden perforar un pozo, y con eso ustedes van a tener un sistema de agua potable, van a consumir agua limpia. Y si los niños consumen agua limpia y la mamá utiliza agua limpia y todos utilizan agua limpia, las diarreas tienen que disminuir. Ahora, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo ustedes tramitan este proceso de tener un sistema de agua limpia? Eso ya es un problema de la comunidad. Lo que he hecho yo es ver la causa de las diarreas y por lo tanto, estas serían mis recomendaciones. Como ven en esta investigación, que se llama investigación-acción, que al final se deja una tarea para que haga la comunidad, que serían las acciones, lo que he hecho es una investigación con el paradigma de la fenomenología. El investigador está en la comunidad, trabaja en la comunidad, pero no hay ninguna actividad que haga con la comunidad. Él se limita a hacer su trabajo, recoge las muestras, incluso puede llegar más allá y decir, el agua que ustedes consumen es un agua que tiene parásitos o es un agua que tiene bacterias, puede llegar más allá. Pero lo que se llega acá es que la comunidad no participa. Entre comillas, participar, porque la palabra participar no es estar presente en un lugar, sino debe tener una actividad activa en el proceso. Pero yo se los he hecho la investigación y le entrego a la autoridad para que ustedes vean cómo ejecutan estas recomendaciones, que dentro de una de ellas es contar con un sistema de agua potable. Dentro de otra recomendación es que las madres hagan hervir el agua por lo menos unos 10 minutos para el agua de consumo, que tengan un sistema de drenaje en las casas, o sea, cuando tengan el sistema de agua, que tengan un sistema de drenaje para que el agua pase a alguna alcantarilla, que el sistema de basuras debe estar separado para que no se contaminen los alimentos, tampoco el agua que van a consumir. Entonces se deja una serie de recomendaciones. Pero estas recomendaciones se dejan a nivel ejecutivo, para que ellos hagan su trabajo, la comunidad. Esta es la investigación-acción, pues se dice acá, ejecución. El segundo tipo de investigación se llama acción participativa, que quiere llegar al cambio. Entonces, esta investigación que ya hemos visto varias veces como ejemplo, o al inicio, se trata de que
haya un cambio cualitativo en cuanto al accionar de la vida diaria. En la misma comunidad, yo puedo ligar, y lo que hago es también revisar los datos estadísticos, tener entrevistas con el director del hospital, tener entrevistas con las enfermeras, tener entrevistas con las autoridades, tener entrevistas con la comunidad, especialmente con las madres y también con los padres. Y yo llego a una conclusión interna de que por los datos estadísticos que obtengo, es que en esa comunidad se enferman mucho los niños con diarrea, porque es la primera causa de consulta. ¿Qué hago? Inmediatamente que detecto este problema, me pido una audiencia con las autoridades y les digo, mire, señor alcalde, señor corregidor o autoridad comunal, aquí en su comunidad hay mucha diarrea. Pero esta diarrea tiene diferentes causas. Y para esto yo le solicito que me permita hacer una investigación para detectar, para ver cuáles son a qué se debe la diarrea. ¿Por qué hay tanta diarrea? Y incluso hay diarreas que se han complicado de niños que han fallecido. Por lo tanto, permítame hacer un trabajo de investigación, que en su momento voy a pedir también que usted participe, por eso se dice acción participativa, participe en esta investigación. Pero más necesito la participación, como se trata del cuidado de los niños, que participe las madres. Entonces el corregidor o la autoridad, a solicitud del investigador, convoca a las madres a una reunión. Y en esa reunión lo que hace es presentarme como investigador y le dice que quiere trabajar y que necesita de la información de ellos. Entonces ya, como ven, aquí ya no estoy haciendo yo solo el trabajo, sino que ya estoy haciendo participar a la comunidad. Y una primera acción que voy a hacer es reunirme con ellos, presentarme, ver la forma de romper el hielo, porque a veces es complicado en una comunidad, la gente no se abre muy fácilmente. Entonces incluso proyectarles una película, charlar con ellos, y les dice muy bien, una vez que ya hay un poco más de confianza, les digo muy bien, entonces lo que he visto en su comunidad es de que hay niños que se enferman y a veces se mueren por la diarrea. Pero primera pregunta que quisiera hacerles es de que saber si la diarrea es una enfermedad. Y entonces lo que hago es pedir opiniones. Hay diferentes técnicas para tomar información. Uno es el método SOP de los alemanes, que se trabaja con tarjetas. Se supone que las mamás que están ahí son seleccionadas, que saben leer y escribir, y se le da a cada madre una tarjetita para que escriba si la diarrea es una enfermedad. Todos tienen que decir sí o no. Se recoge las tarjetas y en la pizarra se va colocando, por ejemplo, si son 30 madres que están en el grupo, porque también hay técnicas para seleccionar el grupo que va a ser parte de la investigación. Supongamos que ya tenemos este grupo seleccionado y se coloca en la pizarra. Y de las 30 vamos a ver que 20 dicen no y 10 dicen sí. Entonces se trabaja con las 20 personas que dicen no, se le pregunta y en una forma más dialogada, dice, ¿y por qué piensan que la diarrea no es una enfermedad? En su inicio, porque dicen, todos los niños de acá se enferman con diarrea, pero se les pasa. A veces le damos un matecito de manzanilla, le damos agüita de arroz y se les pasa. Entonces, un grupo dice que la diarrea no es una enfermedad. Los otros 10 le preguntan, ¿y por qué piensa que la diarrea es una enfermedad? Porque la diarrea es una enfermedad porque los niños sanos no tienen por qué tener deposiciones líquidas, o sea, no tienen que tener diarrea. Y en el momento que ya tienen deposiciones líquidas,
estamos hablando de una enfermedad. Entonces, como ven, hay dos grupos de conceptualización. Para unos, la diarrea no es una enfermedad y para otro grupo sí es una enfermedad. Entonces, trabajamos nuevamente con todos y empezamos un diálogo abierto y explicar, les da una explicación que la diarrea es un proceso, por lo general infeccioso, que se debe a que los niños consumen agua contaminada. Y luego de esta explicación, se les pregunta de dónde consumen agua para cocinar. Entonces dicen, no tenemos agua limpia acá, recogemos del pozo, recogemos del río, recogemos de las acequias, y esa agua nosotros utilizamos para cocinar y también para darle a los niños, porque se toma también en forma corriente. Entonces lo que estoy haciendo es hacer que este grupo entienda que la diarrea es una enfermedad. Y luego de decirles que esta agua que consumen es una agua contaminada, es una agua sucia con microbios, entonces estoy haciendo de que ellos manejen conceptos. Estoy sacando conceptos. Estoy sacando entonces nuevos conocimientos. Entonces, esta particularidad tiene esta investigación, que se llama investigación participativa con el paradigma del constructivismo. ¿Por qué se llama constructivismo? Porque estoy construyendo el conocimiento con ellos. Ellos me están dando los conceptos de que es diarrea porque consumen agua sucia. Otros dicen que no es diarrea, pero después se saca un concepto que todo niño que tiene deposiciones líquidas, que por más que se le pase de una forma normal, o entre comillas normal, es una diarrea, es una enfermedad. Y esta diarrea, que a veces no se trata bien, llega al hospital, y ahí, cuando llega al hospital, recién la madre capta que la diarrea es una enfermedad. Porque cuando llega al hospital con la diarrea, resulta que allá se le hacen los laboratorios, se pregunta qué agua consume, y se tiene que es una enfermedad y hay que tratarla. A veces las cosas son más graves, llegan al hospital ya deshidratados. Ustedes saben que hay deshidratación leve, la moderada, la grave o severa. Que a veces por la deshidratación severa o grave el niño fallece, muere. Pero no muere por la diarrea en sí, sino muere por la deshidratación. Son casos severos, pero es una de las principales causas de muerte en los niños, especialmente en el área rural, donde no tienen medios para consumir agua medianamente limpia, o mejor si fuera potable. Entonces, en conclusión, lo que estoy haciendo es construir el conocimiento con ellos, elaborar todo un trabajo para ver de dónde consumen el agua. Al final, hacemos todo un trabajo, seguimos haciendo, y al final concluimos. O concluye el investigador, pero con los investigados, con el objeto. El sujeto es el investigador y los objetos son los investigados. Y se concluye que para tener agua limpia, para que no tengan diarrea, se debe construir un sistema de agua. Y ahí entran las autoridades, se le presentan a las autoridades las conclusiones que deben construir un sistema de agua potable. Las autoridades dicen, muy bien, vamos a tomar en cuenta en nuestro nuevo POA, el Plan Operativo Anual, como prioridad vamos a destinar dinero a la construcción de un sistema de agua potable. Entonces, ellos están haciendo todos los trámites, están haciendo todo el trabajo, van a construir, y después de unos 6 meses tienen un sistema de agua potable. Con su tanque elevado, su bomba eléctrica o a motor, y su sistema de distribución de cañería. También se habla sobre el sistema de eliminación de excretas. Después se habla también del cuidado que se debe tener con los animales a un lado, y ellos a otro lado vivir en su ambiente, que deben vivir los animalitos en su corralito. Entonces, es toda una acción participativa conjunta. Pero una vez que tienen el pozo de agua potable, las autoridades nombran un grupo, finalmente una comitiva, un grupo de responsables del agua potable, que son los encargados de hacer el mantenimiento, porque ustedes saben, una bomba hay que hacer mantenimiento, si es con combustible, de aprovisionar el combustible, si es el sistema de red eléctrica, de la conexión eléctrica, de la red, y hacer un mantenimiento
De esta manera, la comunidad se va a beneficiar por un buen tiempo hasta que llegue el sistema de red de agua de todo el área, de toda la zona. Van a consumir agua limpia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un cambio. Estoy promoviendo el cambio de actitudes. Por eso esta investigación es muy interesante porque lleva a eso, a que haya cambio de actitudes. Con el ejemplo de la diarrea podemos dar miles de ejemplos también para poder hacer que la comunidad o el grupo con el que estoy trabajando tenga un proceso también de cambio de actitudes. A eso se llama investigación, acción participativa, que es con el paradigma del constructivismo. Luego tenemos el otro tipo de investigación, que es la investigación etnográfica, que es una investigación de tipo cultural. Etnografía, que es el que estudia al ser humano dentro del proceso especialmente de las razas. Entonces son estudios, investigaciones que se hace para ver los diferentes tipos de culturas que tiene una población. Y dentro de estos tenemos que ver que hay diferentes culturas, diferentes formas de manejar la salud de acuerdo a su conocimiento cultural. Entonces, estas investigaciones etnográficas más las manejan los sociólogos, los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos utilizan la etnografía para realizar trabajo de investigación. Voy a ver, parece que se cortó. No, está bien. Seguimos. Entonces, básicamente tenemos estos tres tipos de investigación. La investigación-acción, que promueve a la ejecución, y la investigación-acción participativa, que promueve el cambio. Y la investigación etnográfica, que es el estudio de las diferentes culturas que existen. ¿Qué corriente filosófica se maneja? Por lo general, en este tipo de investigaciones se tiene el constructivismo y la fenomenología. Tipo de conocimiento. Con este tipo de investigaciones tenemos que es un tipo de conocimiento de un proceso de evolución constante y también conocimiento de los fenómenos en un contexto. Entonces, con un proceso de evolución constante será la investigación, acción participativa y el conocimiento de los fenómenos en un contexto con la investigación, acción, con la fenomenología y también con la ubicación en la zona cultural, en la clase cultural, tendremos la investigación etnográfica, nos va a dar ese tipo de conocimiento. ¿Cuál va a ser la relación objeto-sujeto? Entonces, si nos dedicamos más a la investigación cualitativa, acción participativa, al proceso de cambio, entonces tenemos que ambos participan en toda la investigación y al final sufren un proceso de cambio de conducta especialmente. Entonces, la relación objeto-sujeto en la investigación participativa es que ambos participan. En cambio, en la acción, en la fenomenología, es acción, pero no participación activa de la comunidad. Y en la etnografía, más es una elaboración de las lecturas de las diferentes culturas, de las diferentes historias de los países para sacar conclusiones. Esa sería la relación objeto-sujeto. El resultado fin, especialmente en lo que es la investigación, acción participativa con el constructivismo, el fin es la transformación de la sociedad. Involucra a los participantes. Por lo tanto, es aplicativo y es deductivo. En cambio, en la investigación, acción, la fenomenología, el fin no es lograr la transformación, sino el fin es hacer ver que hay un problema, pero que la situación, si quiere cambiar, tiene que ser con acciones propias de la comunidad, que el investigador deje esas tareas, pero no participa más allá. Entonces, no involucra a los participantes. Es aplicado y también deductivo. En cambio, en la etnografía es más aplicada y también deductivo. Y eso es el resultado o fin de este tipo de investigación cualitativa. La procedencia, ¿de dónde vienen estas investigaciones? Vienen de las ciencias sociales, especialmente con el constructivismo. El constructivismo es el paraguas, si quieren ustedes, de este tipo de investigación.
y de la antropología para la investigación etnográfica. De ahí provienen estas investigaciones. La aplicación se trabaja con estudios de grupos pequeños. Entonces yo puedo trabajar con un grupo pequeño, generalmente acá en investigación y acción, es un trabajo más individualizado por parte del investigador, en técnica para seleccionar estos grupos, cómo se los selecciona. Ustedes tienen todo esto en el documento. Y en la investigación etnográfica también se puede ir al lugar donde estoy haciendo el estudio cultural, puedo tener información. Si estoy yendo a una comunidad donde vemos que tienen diferentes formas de manejar su cultura en relación, por ejemplo, a lo que es el manejo del parto, el manejo de las costumbres, de usos y costumbres, entonces voy a tener también una relación con la comunidad, pero solamente para obtener información, porque es un estudio de tipo cultural. Entonces, la aplicación son estudios de grupos pequeños. Acá también, en investigación-acción con la fenomenología, se trabaja con las autoridades, no más. En cambio, en investigación participativa con el constructivismo, que promueve el cambio, se trabaja con grupos pequeños seleccionados. Y con la etnografía yo puedo trabajar con los caciques, con el grupo que manejan la comunidad. Entonces son grupos pequeños. ¿Qué caracterización tiene este tipo de investigaciones? Son observaciones con poco control. Tienen carácter subjetivo. Da una perspectiva desde adentro. ¿Por qué se dice desde adentro? Porque estoy entrando a trabajar con la comunidad, estoy entrando a la parte del núcleo social de la comunidad. Está orientado al proceso, llevar un proceso que tiene que ir hacia el cambio. Se hace un estudio, puede ser en estudio de casos aislados, como es el caso de la antropología, como es el caso de la fenomenología, y también como el caso del constructivismo, que vamos a ver problemas bastante puntuales, pero no son muy aislados, como el problema del agua potable, como el problema de la planificación familiar, etcétera, y una serie de estudios se puede hacer. Asume una realidad dinámica, especialmente con el constructivismo, un poco con la fenomenología, pero más con el constructivismo, y también con la autoinvestigación antropológica, que también tiene una realidad dinámica, pero la que tiene mayor realidad dinámica participativa es la investigación con el constructivismo. Y la finalidad es el descubrimiento. Como toda investigación, se tiende a hacer descubrimiento de nuevos conocimientos, de nuevas áreas que se maneja en el proceso de investigación. Entonces, se dice observación con poco control, porque aquí la comunidad no tiene casi ningún tipo de control en la fenomenología y en la antropológica. En cambio, un poco más de control se tiene en la investigación con el constructivismo. Es subjetivo, porque estamos partiendo de supuestos. Y como hemos dicho, son perspectivas desde adentro, o sea que estamos trabajando con la base del núcleo de la comunidad, del núcleo social. ¿Qué calidad de información tiene? Enfatiza la validez. Tenemos que validar esos conocimientos, por eso se dice calidad de información, que enfatiza hacia la validez de los conocimientos. El uso describe y genera nuevas teorías. Por supuesto, cuando yo tengo conclusiones de estas investigaciones, voy a describir algunas teorías, como el caso de la investigación con el caso de la fenomenología, voy a hacer una descripción. Igual, también voy a describir, pero voy a generar nuevas teorías, especialmente con el constructivismo, no mucho con las investigaciones antropológicas. Es el uso que se le da. Aquí el marco teórico, trabajamos con un marco teórico con lo que es la fenomenología, pero trabajamos con un marco teórico y conceptual con el constructivismo. ¿Por qué? Porque toda comunidad, en todo grupo social, toda persona en un grupo social siempre tiene algo de conocimiento. Tiene una teoría, por ejemplo, sobre lo que es el agua limpia, el agua sucia. Entonces tienen sus conceptos, sus teorías, su marco teórico. Y por supuesto voy a elaborar un marco conceptual, voy a elaborar conceptos. Y para esto el investigador tendrá que conocer muy bien el tema que se está investigando. Por lo tanto, el marco teórico es muy importante para elaborar y guiar
y obtener conceptos y elaborar un mapa, un concepto, un marco conceptual de la investigación que estoy haciendo. Entonces, en este tipo de investigaciones se maneja el conocimiento teórico, el marco teórico, pero la diferencia es que aquí se maneja conceptos, se elabora un marco conceptual, se sacan nuevas ideas, nuevos conceptos. Por lo tanto, esto se construye durante la investigación, ¿no? En el proceso de la investigación, especialmente con el paradigma del constructivismo. Variables, se definen nuevas variables. Las variables, uno tiene las variables principales, el investigador tiene variables, pero en el proceso de la investigación van apareciendo nuevas variables, especialmente cuando se trata de usos y costumbres. Van saliendo nuevas variables que nos van a permitir abrir más nuestra investigación. Las técnicas, para esto se utilizan diferentes técnicas para recoger la información. Yo puedo utilizar las entrevistas, puedo hacer entrevistas, ya sea en una forma verbal, yo puedo ir anotando en un cuaderno, en las notas, o puedo grabar, o puedo filmar. Hoy en día se maneja mucho, incluso hasta con el celular puede hacer unas entrevistas y eso luego se las analiza, se las sistematiza. Pero puedo trabajar con grupos focales, que es lo que más se trabaja con el constructivismo. Conformo grupo de personas que cumplen ciertos requisitos para ser parte de la investigación. A esto se llama grupo focal. Este grupo acompaña al investigador en todo el proceso. Por lo tanto, es un grupo focal activo, porque está siendo parte de la investigación. Hay estudios de casos, como el caso, estudios de casos como la diarrea. Se puede hacer observaciones y se puede también definir acciones. Entonces, la técnica es entrevistas, grupos focales, estudios de casos, se puede hacer observaciones directas y también podemos tomar unas técnicas de acción, o sea, participar en algunas actividades para obtener mejor conocimiento. Entonces, la investigación cualitativa en forma... Y por último, el tipo de análisis, comprender la conducta humana. Ahí está el kit de este tipo de investigación. Lo que trata es comprender la conducta humana, el por qué la comunidad tiene sus diferentes tipos de formas de accionar. Entonces, sabemos que las culturas tienen diferentes formas y tradiciones que se tienen. Entonces, ¿a qué se debe esta conducta humana? Esto lo verá la antropología. ¿A qué se debe la conducta humana en el caso de la fenomenología? ¿A qué se debe a que la comunidad no tiene una conducta pacifista? Porque no entienden que la diarrea es una enfermedad, como ejemplo. En cambio, la conducta humana, que comprender la conducta humana, por cuando la comunidad participa en el proceso de investigación, entonces vamos a comprender el porqué de las cosas. Y esto es el tipo de análisis. Como ven, este tipo de investigación es muy diferente a la investigación que están haciendo ustedes, que sería la investigación cuantitativa. Veamos ahora los elementos que son parte de la investigación. Partamos de los sujetos. Entonces, los participantes en el proceso de investigación, especialmente con el constructivismo, son los sujetos. Son los sujetos. Entonces, los participantes son los sujetos de la acción, que tienen criterios. Estos sujetos tienen criterios que pueden reflexionar sobre lo que se hace, cómo se hace, el por qué se hace o no se hace y las consecuencias de las acciones. Entonces, los sujetos no son entes aislados, son gente, pues, ya hemos visto que se los selecciona en forma a través de las técnicas. Entonces, los participantes son sujetos de la acción, son sujetos participativos. Me estoy yendo más hacia el constructivismo. Porque estos sujetos tienen criterios para reflexionar sobre lo que se hace, el cómo se hace, el por qué se hace o no se hace y las consecuencias de las acciones. Entonces son sujetos reflexivos que pueden ver sobre lo que se hace, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, por qué no se consume agua limpia, cómo se hace, cómo se debe lograr de tener una comunidad más sana, el por qué se hace para mejorar la calidad de vida de la población y las consecuencias de la acción. Las consecuencias de la acción va a ser mejorar la situación de salud en la comunidad. Por ejemplo, tenemos uso de métodos anticonceptivos en un grupo de mujeres en la comunidad.
Este es un estudio muy interesante porque se ve que hay en unas comunidades lo que llama la atención es el número de niños. Y uno se pregunta si conocen lo que es un anticonceptivo. Entonces, yo puedo hacer un ejemplo, una investigación sobre el uso de métodos anticonceptivos en un grupo de mujeres en la comunidad. Esto es interesante porque permite hacer una reflexión sobre este problema, cómo se hace, cómo se logra mejorar el conocimiento, el por qué se hace. Ustedes saben que el uso de anticonceptivos, la idea es para disminuir la frecuencia de los embarazos, que hay un espacio intergenético mínimamente de 2 años de un niño de embarazo a embarazo, y si cesárea de 3 a 5 años. Entonces, por eso estoy haciendo la investigación, y las consecuencias es de que la mujer salga de ese estado de que es, a veces en la comunidad a la mujer se la considera más un objeto que como ser pensante viviente, entonces que salga de esa situación para que ella pueda tener también una vida más saludable y no se desgaste, porque el embarazo, ustedes saben, es un proceso fisiológico normal, pero que tiene un alto desgaste en la mamá, en la mujer embarazada, en las mujeres en general. Entonces yo puedo hacer un interesante una investigación sobre el método de uso anticonceptivo. Son trabajos muy, muy bonitos que se puede ver que a veces conocen, tienen idea, pero no saben cómo utilizarlos. Y lo más grave es que a veces en las comunidades, especialmente en el área rural, la mujer conoce, tiene idea, porque sus comadres, alguien le ha avisado que existen métodos para no embarazarse, pero el problema no está en ellas. Ellas quisieron utilizar, el problema está en el compañero, en el esposo, que no quieren que sus esposas utilicen métodos anticonceptivos. Por diferentes razones, generalmente por el machismo, que es una tara de los hombres que se tiene, que no entienden de que las mujeres, que las mamás también tienen un derecho tienen derecho de embarazarse, pero no con la misma frecuencia y secuencia, porque a veces tenemos mamás en áreas rurales que tienen 5, 6, 7 hijos y que no utilizan ningún método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque el marido no le permite. Entonces, como ven, son investigaciones sociales con impacto muy fuerte cuando se sabe hacer el trabajo y especialmente participar en este caso del uso de métodos anticonceptivos. No solamente las mujeres deben participar, sino también los esposos, los varones. Estos serían los sujetos. El protocolo. ¿Cuál es el protocolo que uno tiene que manejar en el proceso de investigación cuantitativa? Tenemos primero la introducción. ¿Qué debe contener en la introducción del protocolo? Los antecedentes. Segundo, ¿cuál es el propósito de la investigación? Tercero, ¿cuál es la importancia del trabajo de la investigación? Y cómo se va a utilizar los resultados. Entonces, en la introducción deben entrar estos 4 elementos. El primero, hay que hacer una descripción de los antecedentes del área geográfica, del lugar donde uno está trabajando, antecedentes sobre la patología que estoy queriendo que disminuya, como es el caso de la diarrea. ¿Cuál va a ser el propósito? En el caso de la diarrea, es que los niños, que se disminuya la tasa de mortalidad por complicaciones de la diarrea. Entonces, ese es el propósito de la investigación. En caso de uso anticonceptivos, disminuir el número de hijos en las madres. ¿Cuál es la importancia del trabajo? La importancia es que los niños, que el resultado del trabajo de la investigación o trabajo me va a llevar a que los niños tengan una mejor calidad de vida. Y no solamente los niños, sino toda la comunidad, en este caso del agua potable. Y en el caso del uso de anticonceptivos, la importancia es de que la mamá debe utilizar un espacio intergenésico y disminuir la frecuencia de los embarazos. No es control de la natalidad, sino es planificación familiar. El control de la natalidad es un proceso de Estado, que es el Estado quien le obliga a tener menos hijos, como el caso de China. En cambio, si es una planificación familiar, es otra cosa, es una estrategia. La utilización de los resultados, por supuesto que la utilización de los resultados va a ser para mejorar también lo que es la calidad de la vida, mejorar la situación de salud de ese grupo donde estamos aplicando la investigación. Todo eso entra en la introducción. Cuestionamientos de investigación. Entonces tenemos otro que son los cuestionamientos de la investigación, tenemos otro que son las metas y objetivos de la investigación, tenemos el marco teórico, marco conceptual, tenemos planteamiento de la hipótesis, estrategias de acción, técnicas de recolección de la información, plan de análisis de la información y referencias bibliográficas. Este es el protocolo, es lo que contiene un protocolo de la investigación
cualitativa. Como ven, es un poco diferente a la investigación cuantitativa. Aquí hay cuestionamientos de la investigación, o sea, las diferentes formas de pensar y ver el problema de la investigación, cuáles son las metas y objetivos de la investigación, a qué quiero llegar con esta investigación. Voy a elaborar un marco teórico y también un marco conceptual. Voy a plantear mi hipótesis, voy a ver las estrategias, cómo voy a hacer mi trabajo de investigación, voy a ver qué técnicas de recolección de la información voy a utilizar, para recoger la información voy a utilizar. Voy a ver qué plan de análisis de la información. Aquí tenemos un plan de análisis que generalmente es muy teórico, pero también si tenemos datos estadísticos, puedo utilizar también la estadística como apoyo. Y por último, son las referencias bibliográficas. Entonces, todo esto contiene lo que es un protocolo de investigación cuantitativa. Fases de la investigación cualitativa. Tenemos una fase, aquí está a la izquierda en esta columna, vamos a ver las fases. Tenemos al medio las etapas, sus diferentes tipos de etapas y lo que contiene, lo que debe contener en cada etapa y el producto de esta primera fase, cumpliendo las etapas y a lo que quiero llegar. Los productos van a ser el proyecto de investigación. Entonces, primero tenemos la primera fase, una fase preparatoria. En las etapas tenemos una etapa reflexiva y una etapa de diseño. La etapa reflexiva nos va a indicar la definición del problema, elaboración del marco conceptual y marco teórico, o al revés, elaboración de un marco teórico y un marco conceptual. Esa es la etapa reflexiva. En la etapa reflexiva lo que voy a hacer es definir mi problema de investigación y aquí también voy a utilizar todos los conocimientos, todo lo que existe sobre el problema que estoy investigando y con esta carga teórica yo voy a trabajar con la población para tener conceptos, o sea, voy a elaborar un mapa conceptual. ¿Y cuál es el diseño? El diseño va a ser la selección del tipo de diseño metodológico. El diseño metodológico, las técnicas, los instrumentos y las fuentes de recolección de información. Todo eso entra en la etapa del diseño. ¿Qué tiene que tener el diseño? Primero voy a seleccionar el tipo de diseño metodológico, o sea, cómo voy a hacer mi proceso de investigación. ¿Qué técnicas voy a utilizar? ¿Qué instrumentos y fuentes de recolección de información voy a manejar? Y toda esta etapa tiene que llevarnos al proyecto de investigación, o también se llama el protocolo de investigación. Esta es la primera fase o la fase preparatoria. La segunda fase se llama trabajo de campo, que también tiene dos subetapas. Tiene la etapa acceso al campo y recolección de los datos. ¿Cuál va a ser el acceso al campo? ¿En qué consiste el acceso al campo? Consiste en el relacionamiento y comunicación del investigador con los participantes. Estamos hablando de constructivismo. Relacionamiento y comunicación del investigador con los participantes. ¿De dónde voy a recoger? Como ves, en la etapa de recolección de datos o subetapa de recolección de datos tenemos la percepción e interpretación de la realidad por el investigador y perspectivas y respuestas de los participantes o del objeto que son los participantes. En esta etapa es muy importante la recolección de datos, pero hay que tomar en cuenta la percepción. El investigador es una persona muy sensible, tiene que interpretar la realidad donde está investigando, pues se dice percepción, interpretación de la realidad por parte del investigador, y la perspectiva y respuesta de los participantes. ¿Cuál es la perspectiva y qué respuestas tienen frente a este problema que estoy investigando por parte de los participantes? Y el producto que me va a dar de esta segunda fase de trabajo de campo va a ser datos acumulados. Voy a acumular información, voy a tener datos que después tienen que seguir su proceso, como vamos a ver. La tercera fase, la etapa analítica, la fase analítica, que tiene tres subetapas o tres etapas. La sistematización de datos, el análisis de los datos y la obtención de resultados. En la etapa de sistematización de los datos podemos sistematizar los datos a través de la observación o registro de la información. O sea, yo puedo registrar todo lo que estoy informando, todo lo que estoy obteniendo. Estructuras, atributos o temas aplicados a situaciones concretas. Entonces voy a hacer un análisis de la información, de los datos. Y este análisis lo puedo hacer por categorías, lo puedo hacer por estructuras, o puedo ver los atributos o temas
todos aplicados a situaciones concretas. Entonces, como el caso de la diarrea, voy a hacer un análisis de la categoría de la diarrea, voy a ver la estructura, a qué se debe estos procesos, qué atributo o temas, o sea, a qué se debe todo este proceso, cómo lo voy a aplicar y situaciones concretas. Y finalmente, la etapa de la obtención de resultados. ¿En qué consiste esta etapa? En la formulación y verificación de los resultados, que permiten describir, contrastar, interpretar, analizar el problema y tomar decisiones. Como ven, esta investigación tiene es igual que las otras investigaciones que hemos visto, especialmente en la última, con la cualitativa, que también va a permitir tomar decisiones. Y lo que nos va a dar como producto serán los resultados del trabajo de investigación después de un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo tengo todo hecho, la comunidad ha sido sensibilizada, las autoridades han construido el sistema de agua potable, entonces yo tengo que ver qué resultados voy a obtener. Para esto voy a hacer una formulación y verificación de resultados que permitan describir, contrastar, interpretar, analizar el problema y tomar decisiones. Estos serían los resultados casi a finales de la investigación cualitativa. Y al final tenemos una cuarta fase, que es la información, que es la informativa. En esto, la cuarta fase ya sería la etapa de elaboración del informe final o del informe. ¿En qué consiste esta etapa? Incluye el planteamiento del problema, que debe contener un informe. En el informe debe estar el planteamiento del problema, el marco conceptual, como también su marco teórico, la metodología que he utilizado para hacer esta investigación. Y en eso tenemos que ver los resultados alcanzados, las conclusiones y las recomendaciones. Y todo esto va plasmado en un documento que se llama informe. Entonces vemos que esta investigación cualitativa tiene diferentes formas de elaborar, diferentes formas de estructurar. Tiene parte de lo que es el positivismo, porque también estamos elaborando encuestas, podemos elaborar alguna vez encuestas de apoyo, pero más este tipo de investigaciones van a dar qué resultados hemos obtenido con esta investigación, qué conclusiones hemos arribado con esta investigación y qué recomendaciones se deja a la comunidad para que ellos continúen el trabajo de investigación. Por ejemplo, por estas investigaciones de tipo longitudinal, a través del tiempo, y no es a través del tiempo de un mes, 2 meses, que generalmente dura hasta años, porque si en conjunto con el objeto, con los investigadores, de que se debe construir un sistema de agua potable, se deja eso y después de 6 meses o de un año el investigador vuelve a la comunidad para revisar los libros estadísticos de consultas y vamos a ver que si se ha hecho un buen trabajo, vamos a ver de que la tasa de incidencia de la diarrea ha disminuido. La tasa de mortalidad infantil por diarrea ha disminuido. Entonces, todavía eso queda como recomendaciones que se elaborará un informe adjunto después de un año. Entonces, esas investigaciones son de corte transversal de tipo longitudinal. Hay diferencias bastante marcadas con lo que es la investigación cuantitativa con la cualitativa. Fases y etapas. ¿Cuáles son las fases y las etapas que tiene esta investigación? Tiene primero una fase preparatoria, es decir, hay una fase que es reflexiva y de etapa de diseño, una primera fase preparatoria. La segunda, que hemos visto hacia atrás, que es el trabajo de campo, acceso al campo, recolección de información. Son las etapas. La fase analítica, sistematización de los datos como etapa, análisis de la información y obtención de los resultados. Y la cuarta fase, informativa. Entonces tenemos las fases y etapas. La fase preparatoria, que es la etapa reflexiva y la etapa de diseño. En la fase de trabajo de campo, voy a ver acceso al trabajo de campo. Y segunda, la recolección de la información, de los datos. La tercera fase, la fase analítica, que ya es la sistematización y ordenamiento de la información de los datos. Luego viene el análisis de información de los datos,
y la obtención de resultados. Y al final tenemos la fase informativa o elaboración del informe final. Estas son las 4 fases: la fase preparatoria, la fase de trabajo de campo, la fase analítica, la fase informativa. Y las etapas de cada uno de ellas: en la fase preparatoria, etapa reflexiva, etapa de diseño; en otra fase de trabajo de campo, acceso al campo, recolección de datos. En la fase analítica tenemos la etapa de sistematización de los datos, el análisis de esta información y la obtención de resultados. Y en la fase final, la fase informativa, elaboración del informe. Entonces veamos la fase preparatoria o reflexiva, con sus etapas reflexivas. Primero, lo que se hace en la fase preparatoria, su etapa reflexiva es definir y delimitar el problema de investigación. Voy a definir y delimitar el problema de investigación. Segundo, establecer el estado situacional del problema. Tercero, me voy a plantear una serie de las interrogantes, el porqué de las cosas. Cuarto, establecer posiciones y compromisos personales del investigador. Esto es muy importante. El investigador no tiene que sesgar la información, tiene que ser una persona que tiene que adquirir compromisos muy personales para establecer una posición. La posición, por ejemplo, los investigadores en este tipo de investigación cuantitativa tienen que ser personas que son personas muy proclives a mejorar la situación de otras personas, son investigadores muy humanitarios porque se comprometen con la comunidad, están con ellos pues, prácticamente durante todo el proceso de investigación que puede durar de 3 a 6 meses o más. El investigador es parte de la comunidad. Plantear un marco conceptual para comparar y contrastar resultados. Y el producto de la justificación y el marco teórico conceptual. Entonces, en la fase preparatoria, las etapas reflexivas, en esta etapa reflexiva, ¿qué se hace? Se define y se delimita el problema. Se establece el estado de situación del problema, en qué situación se encuentra en ese momento la comunidad frente al problema que estoy investigando. Me voy a plantear una serie de interrogantes, el porqué de las cosas. Luego voy a hacer una etapa de establecer posiciones y compromisos personales del investigador. Luego, como cuarto, tenemos ya plantear un marco conceptual para comparar y contrastar resultados. Y al final, la última etapa de la fase preparatoria es el producto, es la justificación y el marco conceptual. La fase preparatoria, la etapa de diseño. ¿En qué consiste la etapa de diseño? Aquí tenemos definición de roles, funciones y tareas y nivel de investigación, nivel de intervención de los investigadores. Definición y situaciones. Dice aquí qué rol va a cumplir el investigador, qué funciones va a cumplir, qué tareas tiene que realizar, cuál va a ser su nivel de intervención. Generalmente aquí lo que se hace es monitorear y acompañar a todo el proceso. Es la comunidad, los investigados, quienes tienen que sacar todo lo que ellos piensan del problema. Y entonces, ¿qué rol voy a cumplir? Voy a cumplir un rol de moderador. Mi función va a ser orientador. Y la tarea que me voy a dar, ¿qué tareas de nivel de intervención voy a tener? Voy a ser solamente de veedor. Voy a tener que obtener la información, pero no voy a intervenir en cuanto a definir el problema, no voy a intervenir en cuanto ya a la solución del problema. Eso tiene que salir por parte de los investigados. Como segunda etapa de la fase preparatoria de las etapas de diseño, tenemos definición y formulación de los objetivos. Entonces, también se define y se formulan objetivos. Voy a seleccionar los instrumentos para recolectar la información. Voy a definir la etapa, la definición de los procedimientos de análisis de información y la planificación del proceso con la comunidad. Esto es muy importante. Voy a planificar el proceso, pero como dice con la comunidad, y entre paréntesis, para que no se olviden, también se la denomina sujeto. Entonces, en la fase preparatoria, las etapas de diseño también son definición de situaciones, definición y formulación de los objetivos, seleccionar de los instrumentos para recolección de información, con qué instrumentos qué cosas voy a entrevistas, voy a hacer entrevistas de grupos focales, etc. Definición de procedimientos, con qué voy a utilizar, qué procedimientos de análisis voy a manejar. Será análisis muy subjetivo, utilizaré también la estadística, necesito estadística para ver la casuística y ver la situación, cómo encontré al inicio de la investigación y cómo voy a comparar con los datos de información después de la intervención, después de un tiempo que pase el trabajo de investigación. Y la planificación del proceso con la comunidad. Entonces, como ven, estas etapas son muy importantes porque aquí se asienta la base central de la investigación.
El trabajo de campo, en el trabajo de campo, y luego tenemos la tarea del acceso al campo. Primero, contar con aceptación de la comunidad. Uno no puede hacer una investigación en este tipo de entrar y directamente plantear encuestas, hacer entrevistas. Tiene que contar con aceptación de la comunidad, ¿no? Porque a veces hemos visto que mucha gente hace investigación y la comunidad no acepta esa investigación y por lo tanto la información que le puede dar es una información sesgada. Es muy importante en el trabajo de campo, en la etapa de acceso al campo, contar con la aceptación de la comunidad. Identificar el entorno, sus componentes y relaciones. Entonces, en este trabajo de campo hay que identificar qué tipo de población es la que estoy trabajando, qué componentes tiene y qué relaciones hay dentro de esta sociedad de la comunidad. Y seleccionar los participantes. Existen diferentes técnicas de seleccionar los participantes. Existen una serie de técnicas y metodología para seleccionar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en una comunidad sobre un problema vivencial como es la falta de agua potable, entonces no voy a trabajar con las personas que están de paso. Entonces, a veces los profesores dan muy buena información, pero son gente que se va, no vive ahí, acaba el año lectivo, se va. Los médicos viven, si son de la comunidad está muy bien, se quedarán a vivir ahí porque son de la zona, entonces entra como seleccionado. Entonces voy a seleccionar participantes que sepan leer y escribir. Voy a ver las autoridades, también tener mucho cuidado con selección de autoridades, porque a veces estos lo manejan muy políticamente, preferible que no estén las autoridades, porque también son rotativos, pueden adquirir una responsabilidad y después no están para cumplirla porque ya los cambiaron. En toda la selección de participantes existen diferentes técnicas de entrevistas para seleccionar el grupo de participantes, que es muy importante, porque este es el grupo que me va a dar la información para poder elaborar el trabajo. Y finalmente, seleccionar las estrategias de relacionamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo voy a abordar a la comunidad? ¿Con qué estrategias voy a tener mi relacionamiento? Entonces, serán con charlas, será con convivir con la comunidad. Entonces, por eso este tipo de investigación tiene mucho de componente sociológico y psicológico, porque trabaja el investigador o el grupo de investigadores vive en la comunidad mientras está el proceso de investigación. Pues dice que estrategias de relacionamiento. Puedo tener un relacionamiento profesional, puedo tener un relacionamiento de amistad, etcétera, etcétera. Entonces, seleccionar las estrategias de relacionamiento. El trabajo de campo, recolección de los datos. Voy a seleccionar los informantes, voy a ver quiénes me pueden dar información, voy a seleccionar los informantes. Entonces, si voy a trabajar con problemas de agua, que es un problema del... Si voy a trabajar con problemas de la diarrea, ¿quién me va a dar mejor información? Las mamás. Voy a tener para recolección de los datos, tengo que contar con material y equipo adecuado para la observación y registro de la información. Entonces, tengo que tener material y equipo adecuado para recolectar la información. Entonces, yo puedo hacer grabaciones, filmaciones, entrevistas, o puedo hacer observaciones también para ver cuál es la actividad diaria, cómo se maneja la comunidad frente a ese problema. Y eso lo voy a registrar se llama el registro de información. Para esto puedo disponer de instrumentos, como es disponer de grabadora. A veces hay gente que la comunidad tiene un diario, que es donde anota todas las cosas, especialmente las actas, o puedo manejar una filmadora, y otro que hoy en día está muy de moda, ya el celular también tiene su cámara filmadora, también puede grabar, puede también hacer entrevistas. Entonces, son los instrumentos que yo voy a utilizar para recolectar la información. ¿Qué voy a recolectar en estos? ¿Qué datos me interesa? Tengo que registrar las ideas, los cambios que hay en este proceso, en esta comunidad, en el proceso de investigación, y qué logros alcanzados e impresiones hay sobre este proceso que estoy siguiendo en la investigación. Entonces tengo que registrar las ideas, todo del grupo de informantes. ¿Qué cambios se puede operar, se pueden ir presentando a través del proceso de investigación? Y tengo que ver los logros alcanzados e impresiones. Reflexionar en el curso de la acción. Esto es importante. A medida que yo voy haciendo mi trabajo como investigador y con el grupo de investigadores, voy a ver haciendo una reflexión, cómo está yendo la investigación, si es que la investigación está logrando sus objetivos, si los
investigados también están imbuidos entre el proceso de investigación, porque a veces ocurre que dejan de asistir, entonces hay que reflexionar para ver cómo está yendo el proceso de la acción de la investigación. Tomar nota de acuerdos y negociaciones. Entonces siempre con una comunidad uno tiene acuerdos, llega a acuerdos, por ejemplo, las horas de las reuniones, el día de las reuniones, las horas, las fechas, y hacer las negociaciones para que toda esta investigación tenga una secuencia continua y no tenga cortes, porque a veces no asisten a las reuniones, no asisten a las conferencias, entonces hay que negociar todas estas, y esto se hace con notas de acuerdo, se hacen notas y se firma. Y finalmente, el trabajo de campo en la recolección de datos, voy a tener que al final describir cómo se desarrollaron. Entonces hay que hacer debates, discusión, lluvia de ideas, crítica reflexiva. Entonces voy a hacer una descripción de cómo se desarrolla o se desarrollaron las actividades. Voy a hacer un debate, discusiones, puedo trabajar con una lluvia de ideas, que es a través del método SOP, o puedo hacer unas críticas reflexivas. Entonces, todo esto es el trabajo de campo, esto es y en las etapas de recolección de datos. Formas de recolección de la información. Aquí tenemos diferentes formas de recolectar la información. Tenemos primero aquí una columna, percepción e interpretación de la realidad del investigador. Aquí, o sea que aquí entra, esta es la percepción e interpretación de la realidad por parte del investigador. Para esto, el investigador hace observación, hace una lista de control, hace observaciones no estructuradas, revisa documentos, revisa diarios, revisa fotografías, elabora y también puede tener videos. Entonces, ¿cómo interpreta la realidad? O sea, pues dice la percepción, cómo percibe e interpreta la realidad por parte del investigador. Para esto, para que llegar a tomar una buena información, entonces el investigador hace observaciones, hace listas de controles, hace observaciones no estructuradas, revisa documentos, revisa diarios, revisa fotografías o videos que se hayan elaborado. Esto es en cuanto a la percepción e interpretación de la realidad por parte del investigador. Aquí tenemos perspectiva de los participantes en relación a la investigación. Entonces, perspectiva de los participantes en relación a la investigación. Entonces, tenemos aquí hacemos entrevistas no estructuradas, tenemos los documentos que ellos tienen, la comunidad, y los diarios que a veces tienen. Entonces, especialmente con ellos voy a trabajar con entrevistas no estructuradas y revisión de documentación. Luego tenemos las respuestas de los participantes ante la perspectiva del investigador. Entonces, ¿qué respuesta dan los participantes ante la perspectiva de del investigador? Para esto se obtiene entrevistas no estructuradas, se revisan documentos y diarios. Y finalmente, la perspectiva es que el investigador y los participantes tienen a sí mismos, los dos en sí. También se revisa información a través de los diarios, se hace cuestionarios autoaplicables, o sea, se hacen cuestionarios que se los aplica internamente. Y para aquí tenemos el manejo de técnicas de grupo. Entonces, estas son las formas de recolección de la información desde el punto de vista de la percepción del investigador, desde la perspectiva de los participantes, de las respuestas de los participantes ante las perspectivas de la investigación y la perspectiva que el investigador y los participantes tienen de sí mismo. Y esa es la información que yo necesito para tener unos datos bien estructurados. Y por último, la fase analítica. Tenemos la sistematización de la información. Sistematizar, ustedes saben que es ordenar. Voy a ordenar los datos recolectados, voy a sistematizar, ordenarlos. Y luego voy a hacer un análisis de lo que se tenía y de lo que se logró. O sea que voy haciendo en la fase analítica, voy haciendo desde el inicio, voy ordenando la información y voy a ver después, hacer un análisis de lo que había antes y de lo que se está logrando a medida que va transcurriendo la investigación. Luego, en la fase analítica hay que hacer una reflexión sobre lo realizado y aciertos y desaciertos. Esto es importante porque a veces uno puede ir con muy buena voluntad, resulta que los aciertos no son los que deberían lograrse y más bien tenemos más desaciertos. Entonces, en la fase analítica hay una subfase o subetapa también que se llama de reflexión. También la percepción y expectativa de los participantes. En la fase analítica, ¿qué es lo que esperamos que tengan y qué expectativa tienen los participantes con esta investigación? ¿Qué perciben ellos de la investigación y qué expectativas tienen? Y finalmente tenemos el análisis de actividades, técnicas y resultados obtenidos. Entonces, como ven, la fase analítica es un poco más, es muy diferente a lo que es la investigación cuantitativa.
En la parte que es muy similar es que se ordenan los datos, se analizan, pero no se analiza lo que se tiene y lo que se debe hacer. Aquí en este tipo de investigación se analiza lo que era y lo que se está logrando. En la reflexión sobre el realizado y aciertos y desaciertos. Entonces, esto es en el proceso de la investigación. También en el proceso de la investigación tenemos que ver la percepción y expectativas que tienen los participantes y al final análisis de actividades y técnicas y resultados obtenidos. Esa es la fase analítica. Y seguimos, por último, con la fase analítica. Tenemos la identificación y análisis y categoría de los datos. Identificación y análisis de la categoría de los datos. Análisis de la manera en la que los participantes estructuran y clasifican la información. Análisis de la manera en que los participantes, como ven, los participantes están en todo el proceso de investigación, que los participantes estructuran y clasifican la información. Análisis de los atributos y símbolos culturales, que es muy importante, porque a veces estamos trabajando en una comunidad y hay que ver qué beneficios, qué atributos tienen estos símbolos culturales y no entrar a hacer críticas porque son costumbres, usos y costumbres, y hay que respetar, y ellos tienen sus símbolos de nivel cultural. Análisis de los términos populares, a veces tenemos lenguajes que son muy populares, que a veces son lenguaje que maneja la comunidad y hay que hacer un análisis de estos términos populares para poder entender mejor toda la dinámica de funcionamiento de la población y el por qué no entienden que la diarrea es una enfermedad desde el principio, que se presenta en el cuadro. Y al final tenemos análisis de los temas asociados mostrando similitudes y diferencias. Entonces tenemos análisis de temas asociados, se hace comparaciones con lo que era antes, mostrando lo que tiene mucha similitud entre sí y ver las diferencias. Entonces la fase analítica es la fase más importante y la que lleva mayor tiempo, porque aquí hay que dedicarle mucho tiempo, porque hay que hacer identificación y análisis de las categorías, análisis de la manera en la que los participantes estructuran y clasifican la información, análisis de los atributos y símbolos culturales, análisis de los términos populares y análisis de temas asociados mostrando similitudes y diferencias. La triangulación. Este es un proceso interesante en lo que es la investigación cuantitativa. Tenemos primero la triangulación de datos. ¿En qué consiste la triangulación de datos? Dice, se recoge datos de diversas fuentes en distintos momentos, distintas partes y distintos sujetos o grupos para contrastar los resultados. Eso se llama triangulación de los datos. Se recoge datos de diversas fuentes, en distintos momentos, de distintas partes y distintos sujetos, para contrarrestar los resultados. Ahí ya hemos pasado la hora. Terminaremos triangulación. Triangulación de los investigadores. Se utilizan distintos observadores para comprobar que todos ellos registran lo mismo para contrastar los resultados sobre el mismo tema. Triangulación de los investigadores. Se utilizan distintos observadores para comprobar que todos ellos registran lo mismo y para contrastar sus resultados sobre el mismo tema. Triangulación teórica, se trabaja sobre teorías alternativas, incluso contrapropuestas, más que sobre el único punto de vista. Y triangulación metodológica, se aplica distintos métodos para contrastar los resultados, para analizar la coincidencia, las divergencias. Y la triangulación múltiple, se combinan varios tipos de triangulación, o sea, los datos, los observadores, las teorías, la metodología. Entonces, la triangulación es muy importante cuando uno hace trabajo de investigación cualitativa. Yo puedo hacer triangulación, o sea, análisis de los datos de diversas fuentes, voy a ver los distintos momentos y ver sus partes. La triangulación de investigadores, se utilizan distintos observadores, o sea que no solamente es un investigador, sino también hay otros observadores para comprobar que todos ellos están manejando el mismo resultado. La triangulación teórica, se trabaja con teorías alternativas, incluso con contrapropuestas más que sobre el único punto de vista. Y la triangulación metodológica, se aplica a distintos métodos y se contrastan los resultados para analizar las coincidencias o las divergencias. Y la triangulación múltiple, que se combina con varios tipos de triangulación: datos, observaciones, teorías y metodologías. Ahí vamos a quedar. Credibilidad de las investigaciones cualitativas. Como ven, este es un tema bastante nutrido, bastante interesante, que es interesante hacer este tipo de investigaciones. Entonces vamos a quedar ahí. Voy a cerrar la hora teórica